Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de método matemático para estudiantes de ingeniería, matemática avanzada, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En la clase pasada nosotros estuvimos trabajando la serie de Fourier y aplicaciones de ella, resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces ahora vamos a trabajar la transformada de Laplace y alguna aplicación de ella en la ordinaria, en ecuaciones ordinarias, luego la usaremos al final en ecuaciones diferenciales parciales. Y también luego vamos a dar la transformada de Fourier. Entonces, vamos a trabajar. Miren, la transformada de Laplace es un tema de cálculo 2. Lo que pasa es que el tema de aquí es realmente usarla en ecuaciones diferenciales parciales. Pero yo de todas formas le agrego el repaso de ecuaciones diferenciales a la transformada de Laplace. Bueno, pero a modo de ilustración, porque algunas veces uno dice las cosas y las personas pues no le creen. Pero vamos a ilustrarlo en el libro de Larson, por ejemplo, de cálculo 2, donde aparecen los ejercicios de transformada de Laplace. Por ejemplo, aquí ustedes están visualizando el libro de cálculo 2 de Larson y están en el capítulo de técnica de integración. Cuando nosotros nos vamos a la integrales impropias, vamos a ir a la integrales impropias y ahí de una vez vamos a ver ejercicio de transformar Laplace. Estoy avanzando en el libro. Aquí recuerdan un poquito del límite. Y entonces las integrales impropias en la unidad creo que 6.7. Y vamos a identificar específica. Por ejemplo, míralo aquí, los ejercicios. Estos ejercicios que están ahí son ejercicios de transformar de Laplace que yo se lo dejo a los muchachos en cálculo 2. Porque son integrales impropias. Donde está diciendo que calcule la transformada de estas funciones. Poniendo esa función ahí, calculando esa integral impropia, la otra función que va a resultar una función de S, porque ese es un parámetro, pues es la transformada de esa función. De igual manera, también es un tema, aquí los estudiantes en cálculo 2 están calculando transformada de una función, pero no están resolviendo ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes pasaron a ecuaciones diferenciales, este libro de ecuaciones tiene, este libro de matemática avanzada para ingenieros tiene también la parte de ecuaciones también. O sea, tiene incluido el libro de ecuaciones diferenciales. Y entonces, en la parte de ecuaciones diferenciales, que la podemos ver ahí, dice ecuaciones diferenciales primer orden, ecuaciones diferenciales de orden superior, Cauchy-Euler. Y aquí en el capítulo 4 de este libro que ustedes tienen también en su grupo, o sea que ese libro que ustedes lo pueden comprar, lo tienen como referencia, lo pueden comprar en Amazon. Entonces, este aquí habla sobre la transformada de Laplace. En términos del otro libro, ese sería el capítulo 7.
Y ya aquí, eso es en la asignatura de ecuaciones diferenciales, usted entonces, esa es la transformada unilateral de Laplace, ¿verdad? Y entonces ahí resuelven ecuaciones diferenciales, están las propiedades de linealidad de la transformada, que tampoco es el contenido de la transformada en esta materia, pero que sí yo le voy a dar un repaso a este contenido, que si usted lo quiere profundizar porque por alguna razón no lo haya visto allá en ecuaciones diferenciales, que es prerequisito de esta materia, pues también usted lo puede utilizar ahí. Fíjese que aquí está calculando ya la transformada, pero no se pone a resolver las integrales, porque esas integrales son de cálculo 2. Poner la función coseno, ya se la mostré en el libro de Larson, se la mostré donde estaba ese ejercicio aquí, ahí en Larson. O sea, se lo mostré aquí. Se lo mostré ahí. Coseno, a lo único que allá tiene K en vez de A para el parámetro. ¿Okay? Entonces, aquí en el libro de ecuaciones no está resolviendo las integrales, porque ya en ecuaciones diferenciales el objetivo es aplicar la transformada. O sea, no está resolviendo esto porque el objetivo es aplicar la transformada para la resolución de ecuaciones diferenciales, en este caso ordinaria, pero también la vamos a aplicar para parcial. Y lo que hace la transformada básicamente es cambiar ecuaciones diferenciales por álgebra, pero la primera unidad es calcular transformada, esas transformada inversa y eso. Entonces, básicamente, eso es la noción de, vamos a decir, de repaso de lo que es la transformada, y nosotros vamos a seguir este material que es el que tenemos como resumen. Pero vuelvo y digo, si usted quiere profundizar más, puede ir al libro que lo tiene ahí. También en el canal ver algunos videos sobre transformada que también están de semestres anteriores y puede visualizarlo. Bien, entonces la transformada es una función o una operación, un operador que usted le aplica una función y me da como resultado otra función. Y es un operador integral en este caso. Usted le introduce la función f de t y sale cuando usted resuelve la integral, si la integral converge. Entonces, después de evaluar este resultado, le va a quedar una función que depende de ese, que se llama la función transformada de la función f de t. Se aplica obviamente en diferentes problemas donde uno quiere transformar un problema en otro. En este caso, en términos de aplicación, hay aplicaciones donde uno tiene una función que depende del tiempo y quiere analizar ese problema no en términos del tiempo, sino en términos de la frecuencia. Entonces sale otra función en términos de la frecuencia. Lo analiza en términos de la frecuencia, lo devuelve con la transformada inversa y ya tiene el problema resuelto. Ahora aquí la pregunta es básicamente que no todas funciones tienen transformada, porque si esa integral no converge, pues esa función no tendría transformada. Y aquí empezamos de una vez con un ejemplo o un contraejemplo de una función que no tiene transformada. Porque cuando se le intenta calcular, la integral diverge, entonces no tiene transformada. Luego está calculando transformada de otras funciones, como la transformada de e a la i omega t. Simplemente colocamos e a la i omega t, resolvemos la integral, ¿verdad? Y obtenemos esta función. Esto le está diciendo, obviamente, que bajo qué condiciones converge o sea, bajo qué condiciones ese límite que está ahí está dando este resultado.
y ese límite que está ahí está dando ese resultado, siempre que la parte real de ese, porque ese es un parámetro que puede ser real o complejo, sea mayor que 0. Si la parte real de ese es mayor que 0, entonces ese integral converge y converge a este resultado, y podríamos decir que la transformada de él la calculamos aquí, y si le ponemos un menos aquí, ya tenemos la otra, porque lo único que va a variar es que aquí va a tener más. Ahí tenemos dos ejercicios en uno. Entonces la transformada de esa función sería esta. Y aquí tenemos la transformada de la otra, que no tenemos que hacerla otra vez, porque la diferencia es que la función exponencial ahí está elevado a la menos y omega t. Pero va a tener menos. ¿Para qué estamos usando ese resultado? Bueno, en variable compleja, nosotros podemos usar variable compleja para obtener la transformada del seno de una forma, y del coseno de una forma más cómoda. La transformada es un operador lineal, y nosotros sabemos que esto que está aquí, eso que está ahí sería bueno, poniendo el operador transformada afuera, es el coseno de omega t, pero expresado en su versión compleja, ¿verdad? Recuerde que el coseno de omega t es lo mismo que e a la i omega t más e a la menos i omega t sobre 2. Aplicando la linealidad de la transformada, sabemos que eso que está ahí es lo mismo. Ahora bien, estas dos transformadas que está aquí ya se calcularon aquí arriba. Esta, la que no tiene el menos, dio esto. Y la otra ya automáticamente. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, que la transformada de omega t, pues del coseno de omega t, es un medio, el medio que salió fuera, de la transformada de esta, que es 1 sobre s menos i omega, y más 1 sobre s más i omega, ¿verdad? Sumamos esa fracción de número complejo y obtenemos el resultado, y lo multiplicamos por un medio, obtenemos la transformada del coseno. En este camino nos hemos ahorrado resolver la otra transformada de cálculo 2, donde al ponerla aquí en la función, pues simplemente sería una integral por parte, que tampoco es complicada, pero un poquito más larga. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No todavía. Bien. Entonces, sabemos, de igual manera, calculamos la transformada del seno, aplicando técnica compleja, recordando que el seno es 1 sobre 2i, 1 sobre 2i por e a la i omega menos e a la menos i omega. Entonces, ya como conocemos esa 2, tendríamos que sería esto. Resolvemos y tenemos que la transformada del seno de omega t es esta que está aquí. Siempre que la parte real del parámetro S sea mayor que 0. Esto está más cargado de ejemplos, de ejercicios, pero vinculándolo siempre con la parte de variable compleja. Que si vamos al nombre de variable compleja, la gente cree que sería más complicado y es más fácil. Lo cálculo muchas veces. Ahora, aquí queremos ilustrar algo. Nosotros sabemos que esta función, o sea, ¿qué es lo que queremos ilustrar? Vamos a ver cuándo es posible calcular la transformada de Laplace de una serie, ¿verdad? De una serie de potencia. Entonces, o de una serie, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que eso no siempre es posible. Que no siempre es posible calcular la transformada para una serie, porque pudiéramos nosotros hacer los cálculos
Pero cuando hacemos los cálculos, obtener una expresión muy bonita en serie, pero esa serie no ser válida para ningún valor del parámetro porque esa serie diverja para todos los valores del parámetro. Entonces no tiene sentido no tiene significado ese trabajo que se ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condición es válido aplicar la transformada de Laplace a una serie? Nosotros sabemos la serie de la función exponencial, así que sustituyendo en la serie de la función exponencial, aquí que sería menos t elevado a la n aquí arriba, menos t cuadrado elevado a la n, sacando el menos 1 a la n y multiplicando los exponentes sería t a la 2n. Y sabemos que esta serie converge para todos los valores del parámetro, o sea, si le buscamos, perdón, de t. Si le buscamos el radio de convergencia infinito, es una serie de Taylor con radio de convergencia infinito. Bueno, pues nada, intentamos entonces aplicar transformada de Laplace y pensar que la transformada de una suma es la suma de la transformada. Bueno, en realidad eso es verdad, pero cuando la suma es finita. Pero intentamos aplicarlo a ver en la serie infinita. Y entonces le aplicamos transformada, intercambiamos el símbolo de sumatoria de transformada, venimos con la transformada, como esto es constante, viene directamente donde está la t. Y la transformada de t elevado a la 2n, pues simplemente es esto, ¿verdad? Porque es así que nosotros, pues, dentro de los repasos básicos que vimos, y me devuelvo aquí al libro, ya nosotros lo tenemos. Mire, la transformada de t a la n o la transformada inversa, para que se vea de una vez ahí. Es esta. Si pongo 2n aquí, entonces voy a tener el 2n donde esté la n. Ahí está vista de manera inversa. Y además tenemos esa también dentro de la regla básica de la transformada. Directas que están aquí, miren aquí, la B. Solamente que allá era 2n, ¿verdad? Pero lo mismo. Entonces, seguimos aquí. Eso es la transformada de t elevado a la 2n. Y si nosotros simplificamos esa expresión, simplificando esa expresión, podemos sacar 1 sobre s fuera, porque aquí, el que está aquí, y esos factoriales de ahí arriba, simplificándolo también con el de abajo, porque esos factoriales lo que van haciendo es disminuyendo. Entonces, primero tendríamos 2n factorial, después 2n menos 1 factorial y así sucesivamente. Pero en términos de equivalencia, simplificando esto, nos queda eso que está. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como le decía, esta serie, si yo creo que los cálculos que he aplicado están muy bien, muy bonitos, digo, esa es la respuesta. Pero si usted determina con el criterio de la razón el radio de convergencia de esta serie, o sea, si usted aplica el criterio de la razón para determinar el radio de convergencia de esta serie, en este caso, recuerde que el criterio de la razón le dice que este límite que está aquí tiene que ser menor que 1. O sea, donde ese límite sea menor que 1, la serie converge. Y se da cuenta entonces que este límite da infinito, lo cual indica que esa serie diverge para todos los valores del parámetro. O sea que usted, lamentablemente, aunque obtuvo una serie que es muy bonita, esa serie diverge. Y entonces surge la pregunta, obviamente, la que le hemos planteado al principio, ¿cuándo es posible
que yo le aplique la transformada a una serie y que el resultado se corresponda, que sea válido. Y para ello damos este teorema que está aquí, que me va a decir bajo qué condiciones yo puedo aplicar la transformada de una serie, es la serie de la transformada. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta dónde vamos? No. Bien. Ninguna. Muy bien. Entonces, fíjese, si yo tengo una serie de potencia, dice el teorema. Entonces, de manera que esa serie converja, por ejemplo, para todo t mayor o igual que 0. Y el coeficiente de la serie se puede acotar por un número k que es positivo, multiplicado por otro número alfa elevado a la n con alfa positivo, para un n suficientemente grande. Si el coeficiente se puede acotar a partir de un n, no tiene que ser para todos los n, sino a partir de un n suficientemente grande. Que usted diga, esto es válido para el n después de 1.000.000, eso no importa. Entonces, bajo esa condición, yo puedo aplicar la transformada. E incluso ya aquí la está aplicando. Vamos a bajar a ver la demostración ahorita, pero aquí ya le está aplicando. Aplicándole la transformada a la función sería equivalente a aplicar la transformada a la sumatoria. La transformada entra dentro de la sumatoria, pero como esto es una constante, va y ataca directamente al término transformada de t a la n, que ya sabemos que es n factorial dividido entre s a la n más 1. Y dice que esa serie va a converger para todos los valores del parámetro, que la parte real de él sea mayor que alfa. Alfa es el que se usó para acotar a esta señorita, al coeficiente. Entonces ya sabemos cuándo es posible, cuándo eso es posible. En este caso, ese coeficiente que está ahí, esto sería la expresión del coeficiente, que en forma abreviada sería 2n factorial entre n factorial. Ese coeficiente no se puede acotar con esos valores porque crece muy rápido. Entonces, por esa razón allá no fue posible. Pero como quiera, cuando yo lo vaya a aplicar, yo tengo que demostrar que es posible. Luego entonces vamos a la demostración de ese teorema. Bueno, la demostración es breve. Vamos a ilustrarla, vamos a hacerlo. Miren, básicamente, en términos de convergencia, lo que nosotros queremos demostrar es que recuérdense que esto es la suma parciales de la serie que queremos demostrar que converge. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que para n creciendo, este n que es el límite superior, esto se puede hacer tan pequeño como se quiera. Y si se hace tan pequeño como se quiera, lo que estoy diciendo es que estos tienden a ser iguales cuando n crece, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo debo demostrar. Bajo esa condición, esto se puede hacer tan pequeño como quiera, esas dos diferencias. N creciendo. Bueno, tomamos esto que está aquí y como esta suma es finita, ahí sí que no hay discusión, primeramente, porque el n lo vamos a poner a crecer después. Ahí no hay discusión de que la transformada la distribuimos. O sea que la transformada de la resta es la resta de la transformada, y eso es lo que se ha hecho aquí. Ahora, en este caso, recuérdese que
la transformada es una integral. Y entonces de cálculo 2 nosotros sabemos que el valor, aquí dice, valor absoluto de la integral, porque la transformada es una integral, es menor o igual que la integral del valor absoluto. Entonces eso es lo que se ha hecho ahí, y eso es válido. El valor absoluto de una integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Entonces, esta parte que está aquí, que son las sumas parciales, tienden a cero cuando n crece si y solo si nosotros decimos, bueno, que la transformada de esta función es la transformada de esta función que está definida así, con x siendo la parte real del parámetro z. O sea, si esta parte se hace, vamos a decir, pequeñita. Ahora, vamos a demostrar esa parte, que esto se puede hacer tan pequeño como se quiera. Aquí. Fíjese que lo que estamos cogiendo es esta parte. Entonces, tenemos esa parte que está ahí, que es la función menos la serie, un polinomio. Eso, la función, recuérdese que tiene una representación en serie. Recuérdese que la función se puede escribir ahí como una serie. Entonces, si usted escribe la serie de la función, aquí, la serie de la función va desde n igual a 0 al infinito. Mírala aquí. Mientras que esta va desde n minúsculo igual a 0 hasta n. Entonces, simplemente lo que eso ha hecho es sacarle lo primero n término a la serie de la suma. La serie que usted decía que converge, ¿verdad? O sea que eso sería como una cola de la serie. O sea, todos los términos que están después de n, porque usted, esta parte es lo primero hasta n. Si usted a esta serie le saca lo primero n términos, después de ahí le van a quedar los términos que están después de n más 1 hacia el infinito, que son lo que está aquí. Ahora, esa serie que está ahí, que converge, porque por hipótesis hemos dicho que ella converge para todos los t mayor o iguales que 0. Esa serie que converge, podemos aplicar la misma desigualdad que la sumatoria de la serie. El valor absoluto de la serie es menor o igual que la serie del valor absoluto. Entonces le pongo valor absoluto aquí. Cuando yo le ponga valor absoluto ahí, distribuyo el valor absoluto y entonces me va a quedar valor absoluto del coeficiente. Pero recuérdense que por hipótesis pedimos que el coeficiente estuviera acotado. Por eso. O sea que yo puedo cambiar el valor absoluto del coeficiente, lo puedo acotar con esto, que es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho aquí. Fíjese que el K ya lo sacamos fuera de la sumatoria y el alfa, la N, lo agrupamos con el T y el N factorial lo pusimos ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes. Hasta ahora no, maestro. Entonces, esa serie se le parece a una serie conocida. ¿A cuál? A la serie de la función exponencial. No completa, sino porque la serie de la función exponencial sería desde 0 al infinito. Por eso la hemos escrito como una resta. La serie de la función exponencial sacándole lo primero n término de ella misma. Es esto.
Entonces, esto sería igual a K por E elevado a la alfa T, la función exponencial, menos los primeros n términos de ella misma. Y aquí le está recordando la serie de la función exponencial para que recuerde por qué esto es así. Entonces, ahí en esta parte nosotros podemos decir en la función exponencial, nosotros sabemos que si h es menor que g, entonces la transformada de h tiene que ser menor o igual que la transformada de g. Sí, siempre que existan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la transformada de la parte que teníamos al principio, como ya vimos que aquí hay una desigualdad, es menor o igual aquí que K, que es una constante por la transformada de esto. Luego, aquí aplicamos transformada. Cuando decimos que aplicamos transformada, la transformada la estamos aplicando como si fuera en variable real, o sea, por eso es que está la X. O sea, que en vez de poner el parámetro S, estamos trabajando con la parte de X de la transformada. Entonces, esta es la transformada de la función exponencial, que ya la calculamos allá arriba y nos daría eso. Y esta, aplicando linealidad, y lo mismo de ahorita, o sea, el alfa elevado a la n se queda ahí, el n factorial se queda ahí, pero la transformada de t a la n es, aquí arriba va a tener un n factorial que se simplificaría con el n factorial de abajo del denominador. Y me queda eso. Luego, simplificamos, sacamos por ejemplo de ahí 1 entre x que está aquí como factor común. El alfa a la n y el x a la n lo agrupamos en uno solo. Y esta es la suma de los primeros n términos de una serie geométrica. Que cuando nosotros los calculemos, eso, y lo simplifiquemos, nos va a dar lo mismo que este que estaba aquí. Y A, entonces ese es 0. Siempre que, obviamente, esa serie geométrica, siempre que el X sea mayor que alfa, para que esta serie geométrica, estos términos, pues garantizan las convergencias de esa serie. Con el n infinito sería la serie geométrica infinitamente. Recuérdese que los términos, la suma de la serie geométrica sería el primer término, que en este caso es 1, porque cuando n vale 0 es 1, dividido entre el argumento menos 1. Entonces usted pone eso, lo calcula, o sea, 1 entre esto menos 1. Y después lo multiplica por 1 entre x que estaba ahí. Y cuando lo calcule le va a dar exactamente este. Entonces es 0. Y ya con eso está concluida la demostración, porque lo que nos faltaba era precisamente demostrar que cuando n crecía, esto tendía a 0. Obviamente que la transformada de eso será 0. Y ya como esto tiende a 0, pues la diferencia tiende a 0, y si la diferencia tiende a 0 es porque converge. La transformada de la función converge a la serie de la transformada de t a la n. Bajo, fíjese que se usó toda la parte del teorema. Entonces, básicamente, siempre que yo tenga una serie que converja, pueda acotar el coeficiente. De esta manera, entonces ya yo puedo garantizar que sí puedo aplicar. Pues nada, una candidata número 1, ya luego de demostrado el teorema, una candidata número 1 para nosotros aplicar la transformada de una serie es la serie geométrica, la misma. Yo dije el argumento menos 1, pero es 1 menos el argumento. Mírenlo ahí, la serie geométrica. Precisamente la que usamos en la demostración.
Entonces, la candidata número 1 para aplicarle la transformada es a la señorita serie geométrica. Fíjese que el coeficiente de esta serie geométrica es 1. Entonces, el 1, que es constante, ya está acotado. O sea, ya el 1 cumple con que yo lo puedo acotar, porque el 1 ya está acotado. Por ejemplo, para n igual 1 y esto todo igual a 1, ya el 1 está acotado. Entonces, le podemos aplicar a la serie geométrica la transformada de la serie de geométrica es la serie de la transformada. Y entonces eso es lo que estamos mirando aquí. Perdón que me pasé. Entonces ya lo aplicamos. Para hacer más en detalle lo escribimos desglosado, que la transformada de la función, que en este caso es esta señorita, la función, lo podemos escribir todo en términos de t, ¿verdad? O sea, t aquí y t aquí. Sería lo mismo que el coeficiente por n factorial, lo que ya sabemos. Le dice que note que el coeficiente de la serie del ejemplo 30 no satisface la hipótesis. Se puede aplicar, en esta se puede aplicar, pero para el ejemplo 30, que fue el que le dije anteriormente, vamos a devolvernos, era este coeficiente que decía que no satisface. Ya eso lo habíamos dicho. Entonces, en la geométrica, ahí está planteado, nada más usted se lo aplica y ya tiene lo que le quedaría, la serie geométrica. Aquí hay una función importante, que es una función, la función de Heaviside. Repito que este está planteado, usted sigue, lo aplica. La función de Heaviside es una función importante que nosotros utilizamos, pero primero, antes de la función de Heaviside, está la función escalón unitario, que simplemente si yo multiplico una función por esta función, le hace una traslación, porque le anula todos los valores que están antes de A, antes de un valor A. Por ejemplo, ella, si A vale 5, entonces le anula todos los valores a la función y la deja viva desde el 5 para adelante. Si yo le pongo aquí pi, entonces aquí estaría pi, ¿verdad? Entonces, y la multiplico por el seno, entonces me quedaría la misma gráfica del seno, pero desde pi hacia atrás sería 0. Y desde pi en adelante sería multiplicarla por 1, o sea que se queda igual. Esa la escribo ahí porque la vamos a usar. Bueno, aquí, siguiendo con lo que teníamos, tenemos la función seno de t sobre t. La función seno de t sobre t, aplicando la serie del seno, sería esta, porque recuérdese que la serie del seno sería esta misma más t, aquí arriba, 2n, t elevado, perdón, más 1. T elevado a la 2n más 1. Pero si la dividimos entre t, se restan los exponentes y me queda esto. ¿Qué es lo que estamos demostrando? Que los coeficientes, aunque aquí, déjame mirar aquí arriba un segundito. Está bien. ¿Qué es lo que estamos mirando? Que esos coeficientes se pueden acotar.
se pueden acotar los coeficientes. Aquí dice los coeficientes pseudo n, pero en realidad los coeficientes son impares, o sea que son pseudo n más 1. Todos los coeficientes se pueden acotar. Mire que estos son los coeficientes en módulo de los coeficientes. Los coeficientes son estos, sin la t. Pero el menos 1, cuando le ponemos el módulo, simplemente da 1. Entonces lo que le está diciendo es que esos coeficientes, bueno, aquí lo que le está diciendo es cuál es la forma del n que tiene que coger para acotar. Que estos coeficientes se pueden acotar por este término, esos términos que están. Entonces ya, si se pueden acotar por esos términos, tomando el n de la forma 2n, y si quiere coge k igual a 1 y alfa igual a 1, porque así lo tomaron, lo pudo acotar por elemento de esta manera. Ya luego entonces puede aplicarle a esa serie, puede aplicarle el criterio de que la transformada de la serie es la serie de la transformada, porque cumplió con los criterios del teorema. Ahora, no siempre yo voy a poder identificar la serie de transformada con una función elemental de la que yo conozco, pero en este caso sí la identificamos. Obviamente que para identificarla, nosotros tenemos que conocer la función muy bien en serie. Pero bien, primer paso, transformando la función es igual a que yo le aplique transformada nada más al término t elevado a la 2n, que va a ser 2n factorial aquí arriba, por s elevado a la 2n más 1. Pero si yo pongo 2n factorial ahí arriba, ¿verdad? Entre 2n más 1 factorial. El 2n más 1 factorial es lo mismo que decir 2n más 1 por 2n factorial. Porque se le va quitando 1, ¿verdad? Y se simplifica el 2n factorial que acaba ahí arriba, 2n factorial de abajo y le queda esa fracción. Ya esa sería la serie que da la transformada de esa si uno la va a dejar en serie o si no se da cuenta de que esta serie es la misma serie vinculada con la serie de la tangente inversa. Solo que no es la tangente inversa de S porque esto está en el denominador, sino de 1 entre S. Que si fuera de S, esto estaría aquí arriba. Recuérdese la serie de la tangente inversa. Para ello, por ejemplo, podemos, ya que tenemos el libro de Larson, podemos aprovecharlo e ir al libro de Larson, donde estamos ahí, lo estamos proyectando, y recordar el tema de serie, que era en el capítulo 7 del libro, y buscar la serie de Taylor de la tangente inversa, que está ahí también. Estamos avanzando un poquito rápido. Ah, bueno, creo que la pasé, déjame ver. No, vamos a avanzar un poquito aquí para tener la tablita de las series básicas elementales que están ahí. Mírala aquí, ese sí. Mírala ahí. De esa serie, la que estamos, la de la tangente inversa es esta, mírala aquí. Ponerlo un poco más grande. Tangente inversa, mírala ahí. Claro, esa es la tangente inversa de X. Si fuera 1 sobre X, este elemento bajaría al denominador. Ahí tienen el radio de convergencia también, que se sabe. Entonces, básicamente, obviamente, si no todas me van a quedar en términos de elementos conocidos, pero ya esa sí se sabe que la serie de la tangente inversa de 1 sobre S, que converge en este caso, una serie de Lorentz porque está en el denominador,
y converge en este caso para los valores mayores que 1 en la circunferencia unitaria mayor que 1 fuera de ahí. Aquí lo que le está recordando es que es precisamente esa es la serie de la tangente inversa, porque le está recordando incluso cómo construir esa serie. Aquí recordándole la tangente inversa que se la mostré en el libro allá. Y aquí demostrándole esa misma, cambiando el X por 1 entre S. Entonces ya nosotros sabemos que la transformada de seno de T sobre T es lo mismo que esta señorita y se ha demostrado convirtiéndola en serie. Otro ejemplo ya es el de arriba, el que teníamos arriba de la función escalón unitario, que es importante porque lo vamos a usar. Es la transformada de la función escalón unitario puesta ahí, esa inmediata, porque ella es 0 desde 0 hasta A, o sea que se anula, y 1 desde A en adelante, o sea, por eso la integral de 0 hasta A se anula y solamente me queda la integral desde A al infinito. Y entonces, pues, la integral de esa integral ya se calculó, la integral de la función exponencial, y con S obviamente diferente de 0, y ella converge cuando la parte real del parámetro S sea mayor que 0, y ya nos daría ese resultado. O sea que, obviamente que la transformada inversa de esto sería entonces la función escalón unitario en A, que debemos saberla. Con la función escalón unitario también se pueden hacer operaciones con ella. Por ejemplo, si yo represento así, eso me indicaría a mí esta expresión, que me quiere decir que eso es 0 antes de A, 0 después de B y 1 entre B menos A en el intervalo. Esa nada más me da masa o resultado desde A hasta B. Y entonces, como ya la tenemos, pues podemos decir que la transformada de esta función también, de manera directa ya, porque ya conocemos a esta señorita, conocemos a esta señorita que estaban aquí. O sea, la primera sería simplemente con A y la otra con B. Y ya nos quedaría eso. Aquí abajo estamos aplicando para igual que antes la transformada. Todo eso no tiene nada de novedad. Con respecto a los ejercicios anteriores de ecuaciones, lo único nuevo aquí es la transformada de una serie que generalmente no se da en ecuaciones diferenciales. Pero esto sigue siendo un repaso. Entonces aquí estamos aplicando la transformada justamente igual que en ecuaciones diferenciales para resolver una ecuación diferencial. Y estamos aplicándolo sin demostrarlo porque ya eso es de ecuaciones, la transformada de una derivada, ¿verdad? Entonces, estamos resolviendo esta ecuación diferencial sujeta a las condiciones de que la función en 0 me da un valor y la primera derivada en 0 también me da otro valor que lo dejamos de manera genérica. Primer paso, aplicamos transformada a ambos lados, ¿verdad? Y recordamos que la transformada de una segunda derivada, bueno, la transformada de la derivada enésima, no importa, pero en este caso esta es la segunda. Da el parámetro S elevado al cuadrado, ¿verdad? Por la transformada de la función, menos el S va disminuyendo. S por la función evaluada en 0, menos la derivada
Esa es la transformada de la segunda derivada, que ya está ahí. Si yo tuviera la transformada de la tercera derivada, entonces voy a tener s al cubo por la transformada de la función, menos s al cuadrado, y va disminuyendo así hasta llegar igual a la expresión igualito con el s disminuyendo. Parece o sea, parece no, es un polinomio en s con los coeficientes transformados. Entonces, el primer paso, aplicamos transformada a ambos lados. Segundo paso, sustituimos las condiciones que me dan. Y es que y en 0 es y sub 0, o sea, aquí ponemos el valor y sub 0. Y que la primera derivada en 0 es y sub 1, o sea que aquí ponemos y sub 1, el valor que sea. La transformada de la función exponencial es conocida, ¿verdad? Porque lo hicimos al principio también, aquí en variable compleja. Y entonces despejamos la transformada. O sea, aquí en este caso la agrupamos esta y esta con este término. Todo lo demás lo llevamos del otro lado y despejamos la transformada. Al despejar la transformada, o sea, recuérdense que cuando agrupemos este con este, me va a quedar la transformada por s al cuadrado más 1, que es este término que está ahí. Y los otros términos también ya lo teníamos con la otra, con este. Entonces, dividimos, despejamos la transformada, y cuando despejamos la transformada, recordamos, bueno, aquí se aplica, en este caso, se acomodan, se aplica fracciones parciales para este término, para ver a cuál de las expresiones se le parece. Si es una expresión seno, una expresión exponencial o una expresión coseno, y ya al aplicar fracciones parciales, se ve directamente a cuáles de las transformadas se parece. Por ejemplo, esta señorita es un medio de e a la menos t, porque aquí hay menos 1. O sea, el valor aquí de la 1, menos 1. Y ahí están todas y agrupadas ya. La seno y la coseno. Fíjese que puede volver a visualizar las transformadas usuales para que le dé hacia atrás a la expresión. Se la proyecto otra vez. Porque para aplicar transformada inversa, usted tiene que estar pensando en de quiénes son, si es de seno o es de coseno, o si es hiperbólico o no hiperbólico, dependiendo cómo sea. O sea, mirando la expresión, si tiene la S arriba del coseno hiperbólico y este no, este con menos y este con más. Entonces ahí estamos trabajando con estas dos. Con la constante arriba y abajo. En este caso, creo que la constante K es 1. Déjame revisar. Mírelo aquí, la expresión, ese denominador. Este, como tiene la S arriba, es un seno. El y sub 0 sale fuera. Y ahí hay uno con el menos. Y esto lo puede dividir entre 2, distribuyendo el denominador. Pues bien, ya ahí está calculada la transformada inversa, que sería la solución de la ecuación diferencial. Aquí simplificado, finalmente, tenemos la solución de la ecuación diferencial.
Entonces, básicamente lo que hemos hecho, se está volviendo a repetir cuáles son los pasos para resolver la ecuación. Primer paso, se toma transformar la plaza a ambos lados. Simplemente estamos transformando la ecuación en una ecuación algebraica. Bueno, si obtiene la transformada, se cambia la función en términos de S, se mira a cuál transformada se le parece y de ahí se vuelve hacia atrás, transformada inversa. Otro ejercicio, otro ejemplo. Transformada a ambos lados. Aquí están las condiciones iniciales, todas en 0. Entonces, aplicando transformada, aquí no se han hecho todos los pasos, porque ya se ahorró algunos pasos. Pero el primer paso fue aplicar transformada a ambos lados. La transformada de la tercera derivada. Recuérdense que ya yo le dije lo que da S a la 3 por la transformada de la función, menos S al cuadrado por la transformada de la función evaluada en 0 y así sucesivamente, hasta llegar a después la derivada. Después se sustituyen las condiciones iniciales hasta llegar a la segunda derivada, ¿verdad? Acuérdense que también tiene que transformar la segunda derivada y a transformar esto. Despeja después la transformada. Después que despeja la transformada, aquí, ¿qué aplicó? Fracciones parciales. Determina esos coeficientes con fracciones parciales. Y cada una de esas transformadas son conocidas. Por ejemplo, todas estas son de la forma t elevado a un exponente, porque recuérdese que la transformada de t a la n era n factorial sobre s a la n más 1. O sea que esta, por ejemplo, es la transformada de t a la 1, sacando el b fuera. Porque aquí el 2 le dice que n vale 1 porque 1 más 1 es 2. Aquí n vale 2. Ahora, usted va a decir que no tiene el 2 factorial arriba. Pues multiplique por 2 factorial arriba y divida por 2 factorial abajo. Por esa razón le están saliendo esos coeficientes en la de t. La otra son la transformada de e, esta 2. Aquí e vale 1 y aquí e vale menos 1. Entonces simplemente aplicó la transformada. A ver, ahí me faltó. Bueno, cuando calculamos el valor de A, parece que A dio 0. Ya no está. Entonces nada más me quedaron. Y B parece que dio 0 también. Y C no. A ver, T vale 1. T vale 2. En el C dio 0 y el A dio 0. Me quedaron el de B y los otros dos. El de B y el de D y los otros dos. Mírenlo aquí. Después que aplicó fracciones parciales. ¿Qué le está recordando aquí? El teorema que venimos usando, la transformada de una derivada. Transformada de una derivada general, eso ya lo hemos venido usando. Simplemente S a la n por la transformada de la función menos S, el S va disminuyendo. Y después que llega aquí, después que se termina, entonces empieza con la derivada de la función. Y el último término es la derivada n-1 de la función en 0. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Aplicando la transformada de la derivada de esta expresión. Esta es una expresión que da los polinomios de la guía.
los polinomios de Laguerre que hemos mencionado como funciones especiales, que algunas veces difieren en los coeficientes, ya dijimos. Pero esta es la fórmula de Rodríguez. Entonces, esa me da todos los polinomios de Laguerre. Yo estoy transformando todos los polinomios al mismo tiempo porque voy a transformar la expresión de derivada. Pero para transformarla a ella voy a recordar a que es igual la transformada de una derivada. Entonces, a la derivada, una notación sencilla para escribir la derivada. Por ejemplo, dijo que y de t es la función, entonces esta sería la derivada enésima de y de t. O sea, lo que hemos hecho es reescribir eso así, llamando a y la función que estoy derivando, y de t. Entonces, aquí estoy transformando este producto. Entonces, este teorema, porque esto es un teorema que no demostramos, por la transformada, nosotros sabemos que la transformada de la derivada enésima, la transformada de la derivada enésima, nosotros vamos a descomponer. Y además nosotros sabemos que la función, todos los términos de la función, cuando lo evaluamos en cero, y las respectivas derivadas, eso se anulan, porque todos los otros términos y las respectivas derivadas t más 1 van a tener a t multiplicando, y por eso cuando lo evaluamos en cero se anulan. Es decir, todo esto para este caso, todo esto se van a anular. O sea que simplemente me va a quedar s elevado a la n por la transformada de la función, que es lo que tengo aquí. S elevado a la n por la transformada de la función. Si fuera a la derivada, recuérdese que lo estoy haciendo por pedacitos, esa es la transformada de la derivada. Entonces, me va a quedar, ahí se está aplicando el teorema de la traslación, por eso tengo ese más 1 aquí, elevado a la n más 1. Entonces, finalmente, si yo voy a aplicar la transformada ahora a esto, lo que le voy a aplicar es el multiplicar por, bueno, cuando yo multiplique por el 1 sobre n factorial, si lo quiero hacer ahí, se simplifica el factorial. Mírenlo aquí, Y ahora, al multiplicar por t a la n, lo que le va a provocar es una traslación a este resultado, o sea, la traslación hacia atrás. Porque cuando multipliqué aquí por t por e a la menos t, le provocó la traslación a s más 1. Pero cuando vengo y multiplico por este, le va a provocar la misma traslación aquí, cambiando a s por s menos 1. Entonces me va a quedar así. Igual que este, sin el n factorial, porque ya se simplificó. S a la n menos 1, mírelo aquí. Y a este, cuando le resto 1, se va a convertir en esto. Entonces, eso quiere decir que la transformada de todos los polinomios de Laguerre son eso. Claro, si tengo el polinomio 0 es 1, recuérdelo. La transformada de 1 me va a dar me va a dar 1 sobre S. El polinomio 1, que no recuerdo cuál es el polinomio de Laguerre, pero lo podemos calcular de ahí. Si n vale 1, sería e a la t por la primera derivada de t por e a la menos t.
Usted deriva ese producto y ve lo que le queda. Ese sería el polinomio 1 de la guía. Entonces ahí va a tener la transformada de todos los polinomios de la guía. Todos. Que convergen para cuando la parte real es mayor que 1, obviamente. La parte real del parámetro. Como ejemplo de la transformada de una derivada enésima. Y también con el teorema de traslación. Recuérdense que el teorema de traslación le dice que si usted está multiplicando, hay varios teoremas de traslación, uno de ellos, no recuerdo cuál. Si usted está acá, multiplica una función que sea por la función exponencial, o sea, e elevado a la menos at, le da lo mismo que la transformada de la función, que en este caso es t a la n, pero que le provoca una traslación a la función. Provoca una traslación. Si es por ejemplo, ahí el valor de a es menos 1, entonces cambia S por S menos el valor de a. En este caso, el valor de a para la de la función aquí es 1. Por eso entonces cambió a S por S más 1. Perdón, aquí es menos 1. Entonces menos 1 es más 1. Este ejercicio es otra ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial es importante porque esa es la de un circuito. Un circuito donde se ha aplicado la ley de Kirchhoff. Por ejemplo, lo que usted ha dicho es, para llegar a la ecuación diferencial, es lo siguiente. Lo que usted ha dicho es que en ese circuito dado en serie, la suma del potencial en esa malla es igual a 0. Entonces, lo que usted ha aplicado ahí es que el potencial en el capacitor más el potencial en la inductancia es igual a la fuente. Eso es lo que tiene ahí. Pero el potencial en la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es el potencial en esa bobina. Y el potencial en un capacitor es igual a 1 entre la capacitancia por la carga. Pero la carga, usted sabe que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces, usted lo que hizo fue expresar todo eso en términos de la corriente. Términos de la corriente. Entonces, esto es carga. Pero la carga es la integral de la corriente. Porque la derivada de la carga es la corriente. O sea que ahí lo que aplicó fue la ley de Kirchhoff para la suma de potencial en esa malla. Y la incógnita, obviamente, es la corriente eléctrica, y por eso expresó todo en términos de la corriente eléctrica. Conociendo, y para facilitar también el problema, le ha dicho que la fuente es constante, pero pudiera ser una función, que la inductancia es constante y que la capacitancia es constante también. Entonces, este es constante, estos son constantes los coeficientes, estos son constantes, es una ecuación diferencial. En realidad es una ecuación íntegro diferencial, porque
porque la variable que quiere calcular está afectada por una derivada y por una integral. Entonces, ¿qué ha hecho? Va a resolver por transformada de Laplace. Aplica la transformada. Y que la corriente en el tiempo cero es cero. Aplica transformada a ambos lados. Esta es la transformada de la primera derivada menos la función evaluada en cero, pero la función evaluada en cero es cero. Este coeficiente que constante está ahí. Más 1 sobre c que está ahí. Y esta parte es importante que aunque se da en ecuaciones diferenciales, aquí la estamos recordando. Esta es la transformada de una integral de esta manera. La transformada de una integral de esta forma es igual a la transformada de la función entre S. Y aquí está aplicando la transformada de una constante. Sale la constante fuera y la transformada de 1 es 1 entre S. Entonces, el primer paso es aplicar la transformada. Como ya dijimos, ya está la transformada aplicada. Y luego despejamos la transformada. O sea, despejamos la transformada de I. La transformada de I, despejando de ahí, nos da eso. Y obviamente, eso se puede reescribir así para darnos cuenta que estamos frente a la transformada del seno. ¿Verdad? Frente a la transformada del seno. Entonces, eso nos da esta función. O sea, que la electricidad, o sea, para aplicar transformada inversa aquí, ¿verdad? La corriente eléctrica, entonces, para ese circuito viene dado por esta expresión. Y ahí se resolvió esa ecuación íntegro diferencial de primer orden. No tiene resistencia este circuito, por eso salió la ecuación íntegro diferencial de primer orden, en este caso. De la misma manera que nosotros teníamos la transformada de una derivada, también tenemos la derivada de una transformada. Entonces, la derivada de una transformada la podemos escribir de esta manera. Y esto nos va a decir a nosotros que, bueno, pues nosotros vamos a poder resolver ecuaciones diferenciales también que estén multiplicadas por la variable independiente, algunas. No se va a perder todo. Se puede resolver algunas. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de una transformada es igual a menos 1 elevado a la t por la transformada de t a la n por la función. Un ejemplo, ¿verdad? Si n fuera igual a 1, entonces sería la primera derivada de la transformada de t a la 1 por la función. Mírenlo ahí. Lo único que aquí, menos 1 a la 1, ese menos 1 lo hemos puesto del otro lado, que es lo mismo. Si nosotros podemos suponer, por ejemplo, en esta ecuación diferencial, nosotros podemos suponer que y ya es una derivada. Entonces, si y ya es una derivada, entonces nosotros teníamos la transformada de t por la derivada de y. Que aplicando recursivamente sería lo mismo que decir menos la derivada con respecto a S de la transformada ya que tenía. Y recursivamente se llega a esta expresión. O sea, y eso es para resolver ecuaciones donde tengan la derivada multiplicada por la variable independiente.
O sea, que la transformada de t por una derivada, entonces, sería igual a esto, en términos de S. De igual manera, si multiplicamos a t por una segunda derivada, tendríamos esto. Eso nos ayuda a resolver esta ecuación. ¿Por qué? Porque esa ecuación generalmente no se resuelve en ecuaciones cuando tenemos la función multiplicada por la variable t, pero aquí ya la podemos resolver con este argumento, porque ya nosotros sabemos que la transformada de t por la primera derivada nos da esto. Entonces, si vamos a resolver una ecuación de esta forma, que tiene coeficiente no constante, pero muy específico, aplicamos ese argumento que hemos dicho ahí arriba. Y entonces tendríamos la transformada de la segunda derivada. Aquí, recuérdese, aquí ya están agrupados. Recuérdese que la transformada de la segunda derivada era S al cuadrado por la transformada de la función que era f de s menos, ya lo escribimos allá arriba. Lo que pasa es que ya ahí hemos sustituido las condiciones iniciales. O sea, para esta hemos sustituido las condiciones iniciales porque era menos s por la función evaluada en 0, pero la función evaluada en 0 es menos 1. O sea, menos s por menos 1 da s, menos la derivada de la función, que es 0. O sea, todo esto, agregando lo que hicimos, sería la transformada de la segunda derivada. Luego va la transformada de t por s, que ese es el término por el cual explicamos aquí. La transformada de t por s es esto con estos menos que están aquí, que se han sacado fuera aquí. Lo ve aquí menos fuera. Y 2 veces, menos 2 veces la transformada de eso es la función, menos 2 veces la transformada ya. La transformada de 4 sale el 4 fuera, la transformada de 1 es 1 entre s. ¿Qué es lo que ha resultado aquí? Otra ecuación diferencial, pero para f de s. Bueno, pues esa ecuación diferencial es cómoda porque es de primer orden para f de s. Se han agrupado y es una ecuación diferencial de primer orden que se puede resolver con el factor integrante. Ecuaciones diferenciales lineales por factor integrante. El factor integrante se consigue con esta coeficiente de la parte lineal. Se pone ahí. Se resuelve esto. A resolver esto ya se ha escrito ahí el factor integrante y además se simplifica. Este factor integrante lo que hace es que si usted multiplica la ecuación diferencial, la convierte la convierte directamente en integración directa. O sea, multiplicando el factor integrante por estos términos, todo esto se convierte en la derivada de un producto si usted multiplica esto por esto. El producto de la función por el factor integrante. Y del otro lado, pues la multiplicación del factor integrante por lo que usted tenía del otro lado. Luego, aquí, como esto es una derivada, pues viene con el ds de este lado, integra y ya integró. Y al integrar, estas integrales son inmediatas.
y incluso le está explicando la sustitución para resolver estas dos integrales inmediatas, llamando u a menos s al cuadrado sobre 2. Entonces, el du queda recogido ahí abajo en el denominador. Se integraron a esta parte ya, y después despeja f de s, y después aplica transformada inversa, tomando el valor de c, en este caso igual 0. Y le queda entonces, la transformada inversa de estas son fáciles, son conocidas. Esta es la de t, perdón, la de 1, o sea, la de t a la 0, que es la de 1. Y esta es la de t a la 2. Y ya entonces, esa señorita es la solución particular de esa ecuación diferencial, una solución particular que satisface esas dos condiciones, que si usted cambia t por 0 le da menos 1 y la primera derivada evaluada en 0 le da 0, y ella satisface esta ecuación diferencial. Aquí hay otro ejemplo. Ese ejemplo que está ahí, lo que tiene de importante es que al final la solución le va a quedar en términos de las funciones de Bessel, que son una de las funciones especiales que nosotros también vamos a dedicarle un momento. Entonces, porque este es más fácil que la anterior, porque esta es una ecuación diferencial de primer orden, solo que el coeficiente que está aquí no es constante, pero no hay problema porque ya nosotros tenemos la transformada de y por t, que me da menos la primera derivada de la transformada. Entonces no hay ningún problema. O sea, lo especial de este ejemplo es en términos de qué queda. Me pasé. Me pasé. No, perdón, de ese no. Ese ya está. Usted le dice que lo haga usted rápido y que llegue. Pero este es este ejemplo de aquí. El que va a quedar en términos de la función de Bessel. Este otro ejemplo. Ese usted lo hace. Este también ustedes lo pueden revisar al paso. Yo voy a seguir porque no hay necesidad de que me detenga con tanto ejemplo. Lo que sí de ahí quiero que al final veáis que eso quede en términos de las funciones de Bessel. Recordando las funciones de Bessel de esta manera. Este que está aquí es un caso particular de las funciones de Bessel, que está escrito ahí como para alfa igual 0. O sea, si alfa vale 0 y cambiando a x por 2 raíz de a t con a igual 2, este es este. Aquí tiene la transformada de un producto. La transformada de un producto. Para calcular la transformada de ese producto, si usted sustituye en la transformada, en la definición, entonces tiene que calcular esa integral. En este caso, está haciendo esa integral por parte. Y al hacer esa integral por parte la primera vez, indicando a quién cogió como u y a quién cogió como db. Pero
se da cuenta, aquí puede darse cuenta de manera recursiva. Recuérdese que esta como una integral por parte está evaluando de 0 al infinito. Y aquí el seno es una función acotada entre menos 1 y 1. Pero la exponencial es decreciente. Esa es decreciente. O sea que la exponencial decrece, sigue decreciendo. Y por eso en cero, eso le va a dar seno de 1. Que por eso tiene el menos, ¿verdad? Porque el límite es superior. Pero en infinito le va a dar 0 porque el seno se queda preso entre menos 1 y 1, pero la exponencial va decreciendo y una cantidad, vamos a decir que se mantiene variando, pero entre menos 1 y 1, entre una cantidad en el denominador, porque esto tiene un menos negativo, o sea, un exponente negativo, para la parte real del parámetro positivo, para que esto baje abajo, sí. Entonces tiende a 0. En esta parte le quedó seno menos seno de 1 en esta. Y la segunda parte tiene a S, pero esta es la transformada del seno de E a la T cuadrada. Esa es la transformada del seno de E a la T cuadrada. Entonces, nos falta para calcular ahí para terminar la transformada del seno de E a la T cuadrada. En este caso, lo que le está diciendo es que esa función es continua de 0 a infinito, pero que no es de orden exponencial. Pero más sin embargo, la transformada de Laplace de ella existe. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque en el libro de ecuaciones hay un teorema que dice que si una función es de orden exponencial, de primer orden exponencial, entonces la transformada de Laplace de ella existe. Pero no dice que si no es de orden exponencial no existe. Y este es un ejemplo de un contraejemplo, por decirlo así, que la función es continua, pero no es de orden exponencial. Y entonces, primer orden exponencial, la transformada de ella existe. Esta usted la puede calcular, está transformada por serie, viendo allá arriba y lo que sea. Aquí hay otro ejemplo de una función que, por ejemplo, no es continua en 0, tiene una discontinuidad en 0 infinita. Más sin embargo, la transformada de Laplace de esta función existe. Bueno, ya prácticamente ahí yo no quise abundar muchas cosas con la transformada de Laplace, solamente las diferencias pues, en este repaso, porque nosotros la vamos a volver a ver aplicando las ecuaciones diferenciales parciales. Quise abundar un poquito de la diferencia conforme a lo que se enseña en cálculo 2 y en ecuaciones diferenciales. Aquí hay algunos ejercicios para que usted practique. Le dice que calcule la transformada del seno y la del coseno que ya se calcularon, pero que lo haga por serie, o sea, justificando que usted le puede aplicar la transformada a esta serie y llegar al mismo resultado. También le dice que calcule la transformada del seno al cuadrado, primero usando la identidad, ¿verdad? Usando la identidad del ángulo mitad, y entonces ver que puede obtener la del seno cuadrado y la coseno cuadrado. Y que calcule esto. Y de paso, de una vez les recuerda la serie del logaritmo. Por si acaso en el camino usted la va a tener que necesitar.
que calcule esta transformada también. Eso es parte de la práctica. Este teorema no tiene que ponerse a demostrarlo, pero si usted lo quiere hacer, pero le estoy ilustrando los ejercicios de práctica más simples. Esto sí lo debe tratar de hacer algunos, que ahí dice, en este caso, dice que use este teorema, no que lo demuestre, sino que lo use el teorema para usted demostrar que esto es igual a esto. Mire cómo dice el teorema. O sea, usted tiene que mirar el teorema, mirar cuáles son cada una de las partes que usted tiene ahí, y entonces usar ese teorema para comprobar estas igualdades. El teorema tiene una equivalencia entre la transformada de la función sobre t y esta integral. Y le dice que con la condición de que f de t sobre t, ese límite cuando t tiende a 0 por la derecha tiene que existir. Y dice que f es una función continua, seccionalmente continua sobre ese intervalo, es de orden exponencial, alfa, o sea que está acotada por una constante multiplicada por una función exponencial, o sea, e elevado a la alfa t. Y además f de S mayúscula representa la transforma. Entonces, que se puede demostrar que se cumple esta igualdad. En este caso, la función f de t, usted la tiene bien clara aquí, ¿cuál es? ¿Y quién es t? Y debe demostrar que el límite, este límite cuando t tiende a 0 por la derecha existe. Entonces, se supone que usted va a usar esta parte, que sería esa, para demostrar que es igual a esto. O sea, usando esta parte, sería la integral de S al infinito de la transformada de este numerador, que usted la sabe cuál es. O sea, no del denominador, sino de 1 menos e a la t. La transformada, solamente que la transformada, en vez de poner S, pone X, porque ya usted tiene el S como límite inferior. Esta transformada es transformada de 1 es 1 sobre S, y menos esto. Y esta transformada de aquí es 1 entre 1 más S, creo que. Entonces, eso es lo que usted estaría integrando, solamente que no la pone con S, sino con X ahí. Cuando resuelva la integral, tiene que darle esto, que es inmediato. Entonces, es como que estoy evaluando transformada de esta forma con una integral de esta forma, que son fáciles. Y verificarla. Tiene ahí más ejercicios, no tiene que hacerlo todo. Usted selecciona los ejercicios representativos. Aquí tiene uno de una ecuación diferencial. Esa es casi igual que la que le dimos allá arriba, solo que aquí tiene un término de más y aquí tiene el seno. Aquí tiene otras ecuaciones diferenciales para resolverla por transformada, un circuitico y otras. Ahí termina eso. Eso realmente por ahora era lo que yo le iba a dar de transformada, más luego la usaremos para resolver ecuaciones diferenciales parciales al final de la materia, cuando tratemos el tema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en la próxima clase vamos a ver transformada de Fourier.
que también luego la usaremos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero lo que vamos a dar es una noción básica de la transformada de Fourier. Entonces, con eso terminamos la introducción de la transformada de Laplace. Y ahí tiene los ejercicios para su práctica también. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en la próxima clase.